6 meses. Ese es el tiempo que Javier lleva desaparecido. 183 días desde que volví a casa y me encontré una vida del revés. Sin nota, sin enfrentamiento, sin una salida dramática. Se esfumó como el humo, llevándose consigo cualquier rastro de sí mismo. Y lo peor es que todo el mundo, mi familia, su familia, nuestros amigos, incluso desconocidos en internet, piensa que me pasó justo lo que merecía. Mi nombre es Laura y me estoy volviendo loca intentando encontrar a un hombre que claramente no quiere ser encontrado. Empezó con algo tan pequeño. Había dejado el portátil abierto en la encimera de la cocina mientras iba a abrir la puerta. Un repartidor, nada importante. Cuando volví, Javier estaba allí, mirando la pantalla. Tenía la cara inexpresiva, lo cual debió de ser mi primera señal de alarma. La cara de Javier nunca era inexpresiva. Era la persona más expresiva que conocía. Cada emoción se le leía clara en la cara. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando el paquete. No respondió. Simplemente cerró el portátil en silencio y subió las escaleras. Oí cajones abriéndose, la puerta del armario corriéndose. Cuando conseguí subir, tenía una maleta sobre la cama y estaba doblando ropa metódicamente. Javier, ¿qué estás haciendo? Seguía sin contestar. Se movía con determinación, llevándose solo lo esencial. Ropa de trabajo, neceser, el reloj de su abuelo. Nada de lo que habíamos comprado juntos, nada que llevase recuerdos de nosotros. ¿Puedes hablar conmigo, por favor? Ya me estaba asustando. ¿Qué has visto? Entonces se detuvo, solo un momento. Me miró con unos ojos que reconocía y a la vez vacíos, lejanos, como si yo fuese una desconocida por la calle. Todo, dijo en voz baja, y volvió a hacer la maleta. Se me cayó el alma a los pies al comprender a qué se refería. Los mensajes. Meses de mensajes entre Alex y yo, mi compañero de trabajo, mensajes explícitos, fotos, planes para nuestro próximo encuentro, todo ahí en mi correo, dejado con una ligereza imperdonable para que cualquiera lo viera. Javier, ¿puedo explicarlo? No. Una sola palabra, firme pero no airada. Sin explicaciones, sin broncas, sin drama. He terminado. No puedes irte así como así. Mírame. Y lo hice. Lo vi cerrar la cremallera de la maleta, coger las llaves, pasar a mi lado como si yo fuese un mueble. Le seguí escaleras abajo, suplicando, llorando, prometiendo cualquier cosa que se me ocurría. No respondió a nada. Cargó el coche y se fue. Fue el 15:06, un martes. Pensé que volvería cuando se calmara. Los hombres siempre volvían, ¿no? Gritaban, daban un portazo, necesitaban espacio. Luego regresaban para el inevitable enfrentamiento. Las lágrimas, las acusaciones, el regateo, quizá terapia, quizá condiciones para seguir juntos. Así funcionaban estas cosas. Pero Javier no siguió el guión. Le llamé cientos de veces aquella primera semana. Todas las llamadas iban directas al buzón. Su bandeja de voz se llenó. Le envié novelas de disculpas, explicaciones, por favor. Los mensajes salían como entregados, pero nunca leídos. Fui a su trabajo. Dijeron que se había cogido un permiso. Fui a casa de su hermano. Nadie abrió. A casa de sus padres. Su madre me miró por la ventana y corrió las cortinas. En la segunda semana entré en pánico. Aquello no era normal. La gente no desaparece así por una infidelidad. Discutían, sufrían, procesaban, no se borraban de tu vida como si nunca hubieran existido. Lo intenté todo. Publiqué en su Facebook. Me había bloqueado. Instagram, Twitter, incluso LinkedIn. Bloqueada en todas partes. Creé cuentas falsas. De algún modo seguía bloqueada, como si tuviera un sexto sentido para mi presencia digital. Envié correos a su dirección del trabajo. Rebotaron. Cuenta desactivada. Nuestros amigos en común no ayudaron. Todos habían tomado partido, y no era el mío. ¿Has sabido algo de Javier?, le pregunté a Marta, a la que consideraba mi mejor amiga. Sí, dijo simplemente. ¿Está bien? ¿Dónde está? Está bien.
y no quiere que sepas dónde está. Marta, por favor, he cometido un error, pero esto es una locura. No puede simplemente desaparecer. Por lo visto puede, dijo. Y sinceramente, Laura, después de lo que hiciste, no le culpo. Lo que hice. Tuve una aventura. La gente tiene aventuras todo el tiempo. No es que... Tuviste una aventura con el marido del primo de Javier, me cortó Marta, en su banquete de boda, mientras Javier daba el discurso de testigo. Oírlo así en voz alta lo hacía sonar mucho peor que en mis justificaciones mentales. Alex y yo llevábamos meses flirteando. La boda fue simplemente donde acabó pasando. Y sí, era el nuevo marido de su prima Eva, pero su matrimonio ya estaba mal. Eso lo veía todo el mundo. Eso no era así, ¿no? La voz de Marta era fría, porque Eva se enteró cuando vio también los mensajes en tu portátil, esos en los que describías con detalle lo que hicisteis en el guardarropa mientras ella bailaba su primer baile. Está tramitando el divorcio, por cierto. 3 meses de matrimonio arruinados. Así que sí, Laura, Javier se esfumó. ¿Puedes culparle? Colgó. Me quedé mirando el móvil, procesando aquella nueva información. Eva también había visto los mensajes. ¿Pero cómo? Oh no. Aquella mañana había estado en su casa usando su ordenador para imprimir unas direcciones. Debí de olvidarme de cerrar la sesión del correo. Javier debió de estar enseñándole algo a Eva en el portátil cuando encontraron. El peso de lo que había hecho empezó a caer sobre mí. No solo una aventura con familia y en un evento familiar, documentada con detalle vívido. La humillación que debió de sentir Javier. La traición no solo de engañarle, sino de con quién y cuándo. Intenté arreglarlo con Eva primero, pensando que si lograba reparar ese daño, quizá Javier hablaría conmigo. Pero Eva también me había bloqueado. Toda su familia había hecho piña. Alex, por supuesto, tenía su propio incendio y no quería saber nada de mí. Esto solo era diversión. Me había escrito antes de bloquearme también. No merece la pena destrozarme la vida. En el segundo mes, yo ya me estaba descomponiendo. Javier había sido quirúrgico en su desaparición. Nuestras cuentas conjuntas estaban correctamente divididas. Se había llevado exactamente la mitad, ni un céntimo más. La casa estaba a mi nombre, un regalo de mis padres, así que no tenía derecho. Pero había eliminado todo rastro de sí mismo, su ropa, sus libros, su setup de videojuegos, esos pósteres de cine tontos de los que siempre me quejaba, incluso las fotos. Se las había llevado todas, dejando marcos vacíos y huecos en las paredes. Contraté a un detective privado. Me sentía una acosadora haciéndolo, pero estaba desesperada. El detective cogió mi dinero, investigó y volvió con las manos vacías. Tu marido no quiere ser encontrado, dijo. Cambió de número de teléfono, se mudó a otra comunidad autónoma, pagaba todo en efectivo. Lo único que puedo confirmar es que presentó la demanda de divorcio en un juzgado de primera instancia de Oviedo. Divorcio express, limpio, sin necesidad de alegar causa. Los papeles deberían llegar pronto. Llegaron, entregados por un mensajero un miércoles cualquiera. Disolución simple, sin exigencias, sin acusaciones, solo una solicitud para terminar nuestros 5 años de matrimonio de la forma más eficiente posible. Su firma ya estaba, un apartado de correos para la correspondencia. Imposible rastrearle. Me negué a firmar durante semanas, pensando que era mi única baza. Si quería el divorcio, tendría que dar la cara. Pero mi abogada me explicó que no funcionaba así. Puede divorciarse sin ti, dijo. Solo tardará más. Y francamente, oponerte te deja en peor lugar. Firma los papeles, Laura, déjale ir. Pero no podía, no sin verle una vez más. No sin hacerle entender que sí, que cometí un error terrible, pero que teníamos 5 años juntos, una vida, planes. No tiras todo eso por la borda sin al menos una conversación. Empecé a ir a los sitios donde pensé que podría aparecer. Su cafetería favorita en Valencia, donde tuvimos nuestra primera cita. La librería donde pasaba los sábados por la tarde.
las rutas de senderismo que le encantaban. Nada. Era como si lo hubieran borrado del mundo. En el tercer mes me rompí. Empecé a publicar en redes sobre nuestra situación, no los detalles. No era tan estúpida, pero sí publicaciones vagas sobre echarle de menos, sobre errores y perdón, sobre segundas oportunidades. Pensé que si lograba suficiente simpatía, suficiente gente de mi lado, alguien me diría dónde estaba. Salió rematadamente mal. Alguien, nunca supe quién, publicó la historia real en los comentarios. La infidelidad, la boda de su prima, los mensajes explícitos. En cuestión de horas, yo era tendencia en Reddit. Mujer engaña con el novio en la boda. Se sorprende cuando el marido desaparece. Se volvió viral. Los comentarios fueron brutales. Si juegas a cosas estúpidas, ganas premios estúpidos. Este es el nivel de petty que aspiro. El rey dijo "nope" y se piró. De verdad pensaba que él se quedaría tras ese nivel de falta de respeto delirante. Desconocidos de todo el mundo opinaron sobre mi matrimonio, mi carácter, mi aspecto. Encontraron mi Instagram, mi LinkedIn, todo. Los mensajes iban desde insultos hasta descripciones detalladas de lo que creían que merecía. Tuve que ponerlo todo en privado, pero las capturas viven para siempre. Mi empresa vio las publicaciones. HH me llamó a una reunión sobre mantener los estándares profesionales y representar los valores de la compañía. No me despidieron, pero estaba claramente en la cuerda floja. A Alex ya le habían echado. Resultó que había usado la tarjeta de empresa para nuestras habitaciones de hotel. Lo peor fue la soledad. Amigas que me habían acompañado en otras malas decisiones pusieron el límite aquí. Mi hermana, que siempre me defendía, solo negó con la cabeza cuando intenté explicarle. Le humillaste, dijo, no solo engañándole, sino haciéndolo con el marido de Eva en su boda, mientras él daba un discurso sobre el amor y el compromiso. ¿Entiendes cómo debió de sentirse al encontrar esos mensajes en los que describías lo que estabas haciendo mientras él hablaba de la santidad del matrimonio? He cometido un error. Tomaste una decisión cruel y egoísta, y ahora afrontas las consecuencias. Javier no te debe un cierre, no te debe nada. En el cuarto mes empecé con una terapeuta. No porque quisiera, sino porque literalmente me estaba volviendo loca. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarme en nada que no fuera encontrar a Javier. La terapeuta, la doctora Martínez, fue la primera que no me juzgó de inmediato. Háblame de la aventura, dijo, no de los detalles, sino del por qué. ¿Qué estabas buscando? Nunca me lo había planteado de verdad. Emoción, supongo. Javier era seguro, previsible. Alex era peligroso. ¿Peligroso cómo? Estaba casado, no disponible. Era emocionante. Todo el ocultarse y el hecho de que fuera el marido de la prima de Javier. No lo planeé. Simplemente ocurrió en su boda. Llevábamos meses flirteando. La boda fue la oportunidad. La doctora Martínez tomó notas. ¿Cómo crees que se sintió Javier cuando se enteró? Traicionado, dolido, enfadado. Todo eso es válido. ¿Qué más? Lo pensé de verdad por primera vez. Humillado. Como si toda nuestra relación fuese una broma. Como si fuera un imbécil por confiar en mí. ¿Y qué crees que podría necesitar alguien que siente eso? Espacio, admití en voz baja. Distancia, tiempo para sanar sin la persona que le hizo daño, empeorándolo todo. Entonces, ¿por qué te esfuerzas tanto en encontrarle? Porque necesito que sepa que lo siento, que no iba sobre él, que le quiero. ¿Sí? ¿O quieres la estabilidad que él representaba? Esa pregunta me persiguió. ¿Quería a Javier o quería la vida que habíamos construido, la nómina estable, la casa bonita, la certeza de tener a alguien que siempre estaría ahí? Cuando pensaba en lo que echaba de menos, eran las mañanas de domingo en la cama, su forma de cocinar, cómo manejaba mis dramas familiares, cosas cómodas, seguras. No lo sé,
respondí al fin. Entonces quizás su desaparición sea un regalo, dijo, para ambos. El quinto mes trajo un giro inesperado. Mi prima se cruzó con la hermana de Javier en un concierto en el We Sing Center de Madrid. Comentó que a él le iba bien, que tenía trabajo nuevo, que estaba conociendo a alguien. Eso último me hizo caer en picado. Ya viendo a alguien, ni siquiera estábamos oficialmente divorciados. ¿Cómo podía pasar página tan rápido? Habían sido 5 meses. Yo había destrozado mi vida por él, perdido amigas, me había convertido en famosa de internet por lo peor, y él estaba saliendo con alguien. Redoblé esfuerzos por encontrarle. Contraté a otro detective, uno con menos escrúpulos. Encontró a Javier en Oviedo, Asturias, trabajando en una empresa tecnológica y viviendo en un piso pequeño, sin redes sociales, sin teléfono listado, pero vivo y, al parecer, bien. Reservé un vuelo al momento, me planté en su trabajo y esperé en el aparcamiento como una acosadora. Cuando salió, riéndose con compañeros, se me paró el corazón. Se le veía bien, sano, feliz incluso. Llevaba el pelo más largo, tenía barba, pero era indudablemente Javier. Me vio antes de que pudiera acercarme. La risa se le murió en la cara, sustituida por la misma expresión vacía de hace 6 meses. Dijo algo a sus compañeros, que miraron hacia mí y se dispersaron rápido. Luego caminó hacia su coche, uno nuevo que no reconocí, sin reconocerme a mí. Javier, espera. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Cómo me has encontrado? ¿Importa? Tenemos que hablar. No, no tenemos. 5 años, Javier. No merezco. Entonces se giró y la mirada en sus ojos me heló. No era ira, no era dolor, era nada. Como si yo fuera un problema que resolver, no una persona a la que una vez quiso. ¿Merecer? Mereces lo que tú me diste, Laura. Nada. Sin explicación, sin cierre, sin confrontación dramática. Solo ausencia. No es justo. ¿Justo? Casi sonrió. Fue justo cuando tú y Alex en el guardarropa mientras yo les decía a 300 personas que el amor todo lo puede. ¿Fue justo leer mensajes sobre lo aburrida que era yo en la cama comparado con él? ¿Fue justo enterarme por mi prima de que mi mujer era la razón por la que su matrimonio terminó a los 3 meses? Nunca quise. Me da igual lo que quisieras. Me importa lo que hiciste. Y lo que hiciste me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto importaba yo para ti. Importabas. Sigues importando. Javier, por favor, para. Alzó la mano. Esto es lo que querías, ¿no? Drama, emoción, pasión. Pues no te lo voy a dar. No voy a gritar, ni a llorar, ni a luchar por lo nuestro. Voy a vivir mi vida sin ti en ella. ¿Y el perdón? Segundas oportunidades. El perdón no va de ti. Te perdonaré algún día por mi propia paz, pero eso no significa que tenga que dejarte volver a mi vida. Las segundas oportunidades son para quien comete errores. Tú tomaste decisiones calculadas y deliberadas durante meses. Se acercó una mujer entonces, guapa, de un modo discreto. Tocó el brazo de Javier con suavidad. Miró entre los dos con preocupación. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dijo Javier, con la voz suavizada para ella. Laura ya se iba. Laura, no mi exmujer ni ninguna explicación. Solo mi nombre, como si fuera cualquiera. Nadie especial. ¿Por eso no quieres hablar conmigo? Solté. ¿Por ella? No, dijo simplemente. No quiero hablar contigo porque no tengo nada que decir. Vete a casa, Laura. Firma los papeles del divorcio. Sigue adelante. Yo ya lo he hecho. Se metió en el coche con la mujer y se marchó sin mirar atrás. Me quedé en aquel aparcamiento, en una ciudad extraña, entendiendo por fin que se había acabado de verdad. No porque hubiera encontrado a otra persona, sino porque había encontrado la paz sin mí. Volé a casa esa noche. Firmé los papeles del divorcio a la mañana siguiente. La tramitación fue rápida, sin oposición. En el 6º mes, ahora estoy oficialmente divorciada, oficialmente sola, oficialmente la villana de una historia que se volvió viral y luego fue olvidada por todos menos por mí.
Javier nunca volvió a estar en línea, nunca me desbloqueó, nunca me dio la confrontación que esperaba, la oportunidad de explicar o disculparme o hacer promesas. Simplemente se retiró de mi vida con la misma eficacia con la que antes había planificado nuestro futuro juntos. Mi terapeuta dice: estás de duelo no solo por la relación, sino por el relato que te habías contado sobre lo que iba a pasar. Pensabas que habría drama, pasión, una oportunidad de redención. En lugar de eso, obtuviste silencio. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Y la completa indiferencia de Javier hacia mi existencia me está volviendo loca. ¿Por qué te molesta tanto su reacción?, me preguntó la semana pasada la doctora Martínez. Porque es como si nunca hubiera importado, como si 5 años no significaran nada. O quizás significaron tanto que la única forma de sanar fue actuar como si yo nunca hubiera existido. A veces los cortes más profundos requieren la mayor distancia. A veces veo a Alex por la ciudad. No nos saludamos. He oído que intenta salvar su matrimonio. Suerte con eso. Eva sigue sin hablarme. Y no la culpo. Las amigas que perdí no han vuelto. Internet ha pasado a otros escándalos. Pero yo sigo aquí, en esta casa llena de marcos vacíos, googleando a las 3:00 cómo encontrar a alguien que no quiere ser encontrado. Sigo mirando el móvil por mensajes que no llegarán. Sigo esperando que Javier, al final, ceda, que necesite un cierre como yo. No lo hará, ya lo sé. Javier me dio exactamente lo que yo le di a él. Una decisión unilateral de terminar sin aportar ni considerar al otro. Él descubrió que le engañé y desapareció. Y de algún modo eso es peor que cualquier pelea que podríamos haber tenido, porque pelear habría significado que todavía le importaba. Desaparecer significa que decidió que yo no merecía el esfuerzo. Todo el mundo piensa que me merezco esto. El aislamiento, el silencio, el borrado completo de su vida. Probablemente tengan razón. Le humillé de la peor manera posible, en el peor momento posible, con la peor persona posible. Convertí nuestro matrimonio en un chiste y a su familia en daños colaterales. Pero saber que te mereces algo no lo hace más fácil de soportar. Me estoy volviendo loca, intentando entender cómo alguien puede extirpar quirúrgicamente 5 años de su vida sin mirar atrás. ¿Cómo puede resistir la necesidad humana de respuestas, de resolución, de la última palabra? La respuesta es simple, aunque la odie. Él pudo irse porque yo ya me había ido. Cada vez que quedé con Alex, cada mentira que conté, cada momento en la cama de otro hombre, yo me estaba yendo de Javier. Él solo lo hizo oficial. Empecé la terapia pensando que me ayudaría a recuperarle o, al menos, a conseguir que hablara conmigo. En cambio, estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis decisiones, a sentarme con la incomodidad de ser la villana de mi propia historia, a aceptar que no todo final trae cierre y no todo error merece perdón. Javier desapareció porque fue lo más amable que podía hacer por los dos. Discutir habría sido más fácil, pero marcharse fue más limpio. Me dio lo que yo perseguía con Alex, una vida sin él dentro. El hecho de que ahora le quiera de vuelta porque se ha ido no es más que otra broma cósmica. Soy la mujer que engañó en una boda familiar con el novio. Soy la que salió escaldada en Reddit y se convirtió en cuento con moraleja. Soy la exmujer cuyo marido prefirió desaparecer antes que lidiar con su traición. Y estoy aceptando poco a poco que esto, el silencio, la ausencia, la nada, es exactamente lo que merezco. El resto del mundo lo entendió hace 6 meses. Yo solo estoy alcanzándoles ahora. Trivaye Obrovka